buenas tardes a todos, bienvenidos a My Economy, el espacio cripto de Radio Intereconomía. Hoy estamos viendo un poquito de recuperación después de las correcciones de ayer. Algunos analistas con los que hablábamos, recuerden, esperaban todavía más correcciones para encontrar buenas entradas. En 2024 se espera un poquito, son positivas, ¿no?, las perspectivas para muchos en el mercado. Se espera un resurgir importante en el ecosistema cripto. Tenemos por delante esa potencial aprobación de los ETFs de Bitcoin al contado, luego vendrían los de Ethereum también. 10 de enero es la primera fecha así importante que tenemos por delante. También tenemos por delante un halving en abril 2024, la reducción a la mitad de las recompensas a los mineros de Bitcoin, que históricamente ha hecho subir al precio de Bitcoin. Este 2023 no ha sido el mejor para el sector, pero es que, claro, lo vemos ahora mismo y decimos, hombre, está yendo todo maravillosamente. Claro, Bitcoin empezó en 16.000, ahora está en 43.000 prácticamente. Vemos, claro, que lo que ha habido es un final de año pues positivo, pero no ha sido así todo el año. Muy fuertes algunas criptomonedas, han terminado con unas revalorizaciones brutales: Bitcoin, Avalanche, XRP, Polkadot, muchísimas más. Pero hoy queremos hacer un programa un poco 360 grados, mirar cómo ha sido el año, mirar hacia detrás, hacer un poco de repaso de cómo ha sido 2023, cómo se ha movido el mercado, qué dinero ha entrado, qué dinero ha dejado de entrar. Para esto vamos a hablar con Silvia Mogas, es experta en marketing digital, centrado en la Web3, profesional especializada en la transición de Web2 a Web3, también es fundadora de la agencia de innovación BMB Web3. En la segunda parte ampliamos las predicciones, las previsiones para el año entrante, para 2024. Hablaremos con Jesús Pérez de esas perspectivas, de esas predicciones. Nos trae además documentos que emiten ciertas empresas, como puede ser el CEX, Coinbase, también Bitwise, esa empresa de inversiones. Es decir, pues ver un poco con qué información, con qué predicciones están ya trabajando estos titanes del sector, y hacia donde miren, pues podremos hacernos una idea amplia de lo que podría o no pasar este año. Se acercan esos ETFs de Bitcoin al contado. Llevamos ya meses hablando de este tema. Ya por lo menos vemos una posible salida 10 de enero, a ver si la SEC decide ya tirar para adelante con este tema o sigue alargándolo hasta la extenuación, ¿no? Es una de estas fechas límite, el 10 de enero, interminable liza entre el regulador financiero estadounidense, la SEC, y las criptomonedas, porque, mira, de esto lo vamos a hablar ahora también con Jesús Pérez de Criptoplaza. Hoy podemos leer una noticia muy interesante en Cointelegraph. El medio explica que la potencial aprobación de los ETFs al contado de Bitcoin tal vez sea bueno para el precio de la principal criptomoneda, porque dispararía la demanda. Tal vez pueda ser bueno para la imagen de Bitcoin, facilitaría la entrada de inversores, tanto retail como institucionales, que vean la principal cripto como un producto más confiable, pero también avisan desde Cointelegraph de que una parte de los actores del mercado tal vez no se beneficien tanto, los exchanges centralizados. Cointelegraph explica que según la visión de algunos analistas puede haber consecuencias no esperadas o no deseadas para estos CEX. El presidente de ETF Store, Nate Geraci, y el analista de ETFs de Bloomberg, el mítico ya Eric Balchunas, han compartido sus reflexiones sobre este tema. Geraci dice que los minoristas de ETF de Bitcoin se beneficiarán de las comisiones y la entrada del institucional. ETF de Bitcoin de Spot, o sea, Spot de Bitcoin, crearía más competencia de precios en la industria, devolviendo dinero a los inversores de las bolsas que gastan enormes cantidades en efectivo para anunciar sus servicios, como puede ser, por ejemplo, en una Super Bowl, explicaba Balchunas. Históricamente, Coinbase ha obtenido la mayor parte de sus ingresos de tarifas de transacción. En 2022 hablamos de 2.400 millones de dólares, un poco menos de lo que va a pagar Binance de multa, por cierto, y son en comisiones de transacción, ¿no?, de inversores institucionales o minoristas, y es el 77% de sus ingresos netos. Sin embargo, la empresa ha estado trabajando para reducir esa dependencia
las tarifas, diversificar un poquito los flujos de ingresos hacia otros servicios como pueda ser las suscripciones. El caso es que los grandes ya se están posicionando, ya hay codazos, ya hay nervios por hacerse con parte del pastel. Bitwise, empresa de inversiones muy centrada en criptos, ha lanzado ya su primera campaña publicitaria. Muchos la ven como la primera campaña de un ETF al contado de Bitcoin. You know what's interesting these days? Bitcoin. Look for Bitwise, my friends. ¿Sabes lo que es interesante? Ahora dice con esa voz que pone como de locutor de radio un poco, ¿no? Dice, ¿sabes lo que es interesante ahora? Bitcoin. Busca Bitwise, amigo mío. La campaña publicitaria cuenta con el actor Jonathan Goldsmith, conocido por ser el hombre más interesante del mundo por los anuncios que hace de una conocida marca de cerveza. Se le ve a él, hombre mayor, barbudo, guaperas, comiendo en un restaurante lujoso, con un buen reloj en la mano. De fondo, lo habéis oído, una musiquilla que parece la típica música que ponen en las pelis estadounidenses de Hollywood cuando quieren poner en pantalla un español. Esa maravillosa visión de un español para el estadounidense medio, que es un mexicano vestido de torero, mordiendo una rosa, no sé por qué siempre es lo de morder la rosa, y también escuchando tango. Es todo lo español que se ve en la visión clásica de Estados Unidos. Volviendo al anuncio, realmente no habla de manera directa del ETF de Bitcoin al contado, pero se puede leer entre líneas el mensaje, o no sé, por lo menos sí que dice Bitcoin directamente. Al fin y al cabo, Bitwise es una de las más de 12 empresas que esperan esa decisión de la SEC para lanzar su ETF de Bitcoin al contado. Ya sabéis, el ecosistema cripto se motiva con estas cosas. Ya da de qué hablar durante el día de hoy, ya todo el mundo lo estará poniendo en Twitter, en Telegram, en LinkedIn, ¿no? Esto, madre mía, esto es la que se viene ahora mismo con este anuncio va a cambiar el mercado. Bueno, es un anuncio que ni siquiera habla del ETF, tampoco nos flipemos tantos. Por eso, ya hablando en serio, 10 de enero, esta fecha es importante, conoceremos en principio la primera decisión de la SEC sobre los malditos ETFs de Bitcoin al contado, que a ver si llegan ya y podemos hablar de otras cositas. Otra noticia interesante de la jornada tiene que ver con un tema que siempre se tiene en cuenta y que puede preocupar a algunos inversores. Existen muchos Bitcoins irrecuperables. Es decir, pues por ejemplo, personas que han olvidado las palabras de su contraseña o carteras físicas que se han perdido, que pueden estar durmiendo con los peces, como Luca Brasi. Se estima que son entre 2,3 y 3,7 millones de bitcoins, es decir, entre un 10 y un 17% del suministro total. Son cifras elevadas. Entonces, las noticias como la de hoy, la que voy a leer ahora mismo, son positivas, son como una bocanada de aire fresco. Una dirección de Bitcoin inactiva desde el 2015 ha movido 85 millones y medio de dólares en Bitcoin, evidentemente. Esa transacción inesperada ha llamado la atención de la comunidad cripto, ha desatado especulaciones sobre las posibles razones detrás de un movimiento así de repentino, ¿no? Según la herramienta de privacidad Blockchain, eso sí, dicen que esta transacción pues ha sido calificada con un 0 sobre 100 en su puntuación de privacidad. Así que podría haber ahí problemas de privacidad. Son las 2:16 de la tarde, la 1:16 en las Islas Canarias. Vemos rápidamente las pantallas, os leo rápidamente la cotización de las criptos y vamos ya con la primera entrevista. Bitcoin ha recuperado un poquito esa corrección de la jornada de ayer, le vemos ganando un 5% en el día, Bitcoin 42.963 dólares. Y es verdad que también se ha puesto en positivo en el acumulado de los últimos 7 días, un 2,5% arriba. Capitalización de mercado, 840.000 millones, no deja de subir el market cap de Bitcoin, es que es increíble. También me interesa ver la dominancia, ya sabéis que es una gráfica que me interesa comentar a diario porque es que explica un poco muy bien. Mira, hoy lo vemos paradito el market cap, pero bueno, está en 53,6%.
una cifra elevada. El de Ethereum sí que ha bajado en los últimos días del 17% al 16,7%, son 0,3 puntos, pero bueno, ya es reseñable, ¿no? Índice de miedo y codicia, lo tenemos en codicia 72, y además, eso que ayer estaba un poquito parado el mercado, un poquito de correcciones, pues hoy el market cap global, la capitalización de mercado global del ecosistema cripto, ha aumentado casi un 5% en estas últimas 24 horas. Vamos ya con los precios como tal. Ethereum, $2.233, gana más de un 4% en el día de hoy y también en positivo en los últimos 7 días. El market cap de Tether, de la stablecoin, de la principal stablecoin del mercado, también sigue aumentando, 90.800 millones de dólares. También vemos por aquí en cuarta posición BNB, el utility de Binance, que gana casi un 7% en el día de hoy, $251. XRP, el token de Ripple Labs, que sigue ahí un poco, pues lleva un tiempo, hoy gana un 3%, es verdad, pero lleva un poquito de, pues un par de semanas ya, que podríamos decir, pues un poco lateral. Mira, ahora mismo está casi en el mismo precio que hace un mes. Es verdad que lleva un año de muchos cambios. Si lo vemos, comenzó el año en 34 centavos, ahora lo tenemos en 61. ¿Verdad? Se ha comportado bien durante el año, pero lleva un par de semanitas, un mes, un poquito lateral. Solana, $74.94. Gana casi un 9% en el día de hoy, un 5,8% en los últimos 7 días, $74. También se está comportando Solana muy bien. De hecho, ha adelantado un par de posiciones estos días, 32.000 millones de market cap. Quien está perdiendo también, Cardano, 59 centavos de dólar, ganando casi un 6% en la jornada de hoy. Avalanche, recordaros que hablamos de Avalanche, de esta blockchain de blockchains el pasado martes aquí con Jesús Pérez. Os recomiendo que lo escuchéis, porque al final explica muy bien en qué se basa esta tecnología, en qué se basa pues su precio, en qué está basado. Entonces es interesante porque Avalanche también es una de las que mejor se ha comportado en este 2023, ahora cuando me salga. Por cierto, 117 días para el halving de Bitcoin. Mira, tenemos el Avalanche comenzó el año en unos $11, a día 19 de hace un par de meses estaba en $11, y es que ha sido increíble, en un mes ha subido de $12 a 40, así que se ha comportado muy bien este token últimamente. Dogecoin, $0,091, ganando más de un 4% en el día de hoy. Tenemos a Tron, 10 centavos, vuelve a tener este precio de 10 centavos, esta barrera psicológica que había perdido la semana pasada, ganando casi un 3% hoy. Tenemos a Polkadot, $6,84. Terminamos con Chainlink, $14,45, ganando más de un 2% en la jornada. Ya sabéis, ese Real World Assets que se está moviendo ahora mismo mucho en el mercado. Y venga, os leo una más, que Stonecoin, esta cripto que dio el pelotazo este verano, $2,16, ganando más de un 3% en el día de hoy. Esta criptomoneda del entorno de Telegram, de la aplicación de mensajería tan cercana siempre al sector cripto. Ahora ya hemos visto el precio de las principales criptomonedas, son las 2:21 de la tarde, la 1:21 en las Islas Canarias. Vamos ya con nuestra primera entrevista de la jornada. Hablando con expertos. Saludamos ya a Silvia Mogas, es fundadora de la agencia de innovación BNB, profesional del sector también desde el 2019, ha sido CMO de Envoy-DeFi, también jefa de marketing de Fair Labs. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Silvia? Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias. Muchas gracias por tenerme aquí, Pedro. Gracias por la invitación. Es un placer. Un placer nosotros. Es la primera vez que nos vemos aquí en el programa, así que nada, bienvenida. Y bueno, quería comentar un poquito hoy contigo. Este 2023 nos hemos puesto un poco al día antes por teléfono, ¿verdad? A veces nos ponemos demasiado positivos, sobre todo este final de año. Pues, ahora acabo de leer las pantallas, no sé si estabas escuchando, y claro, ha habido en el precio de ciertas criptomonedas unos subidones pues maravillosos, pero claro, también
no hay que olvidar que un año son 12 meses, ¿verdad? Entonces, me decías que ahora mismo sí que se está viendo mucho movimiento en el mercado, ¿no? Que este principio de lo que podría ser un bull run, no vamos a llamarle bull run, para no pillarnos los dedos, pero lo que podría parecer a un bull run está empezando a mover las inversiones, empezando a la gente a mover el dinero, a invertir, a crear marketing, pero no es algo que haya ocurrido en todo el año 2023, ¿no? Cuéntanos cómo lo has visto tú desde tu trabajo. Bueno, sí, ahora estamos ante un pequeño mini bull run que yo creo que va a volver a bajar, va a volver a subir hasta llegar en el halving. En el halving espero que ya la industria Web3 esté mucho más contenta y se hagan más negocios, ¿no? El 2023 para mí ha sido lento. Ha sido lento. Las grandes empresas sí que han ido experimentando. Que han habido varios casos como Coca-Cola, Crocs, Mercedes-Benz, Porsche. Han sacado varios casos de uso, han experimentado con NFTs, con colecciones, pero al final estamos hablando de los grandes players, ¿no? Los grandes que tienen un presupuesto anual muy grande y que para ellos invertir un poco en Web3 es poquitín de su budget. Aquí es donde nos encontramos un poco más estancamiento cuando hablamos de empresas Web2, ¿no? Voy a hacer un break aquí. Lo que yo me dedico es, en primer lugar, ayudamos a empresas Web2 a entrar en el mundo Web3, con lo que son empresas que no saben de Web3 y les ayudamos con educación, tecnología para poder entrar en este mundo. Y luego la segunda vertical son empresas Web3 que ya están en el mundo y necesitan pues una ayuda con la estrategia o la ejecución. Y aquí volviendo atrás, ¿no? Cuando yo hablo con estas empresas Web2 hay como mucha incertidumbre, no se sabe qué está pasando en el mercado. Y bueno, nos hemos encontrado que falta educación, ¿no? También. Ha sido esto la visión a nivel de empresas Web2 más pequeñas, sin hablar de las grandes multinacionales. Y cuando hablamos de empresas Web3, bueno, lo primero que se reduce cuando hay una crisis y cuando no hay gente que te vaya a comprar es reducir en marketing y comercial, ¿no? Y aquí es donde también hemos visto menos publicidad, hemos visto menos proyectos lanzados. Sí que vemos que hay muchos builders, ¿no? Se está construyendo muchas cosas, pero al final creo que mayormente la industria Web3 es bull run, ¿no? Y es lo que te comentaba. Yo lo veo que faltan unos mesecitos para el bull run y se nota que ya te van llegando más llamadas y la gente está como más interesada con ellos. Y así sería un poco como lo veo. También me parece interesante comentar esta parte de, has dicho que bueno, os dedicáis a dos cosas, una es la transición de Web 2 a Web 3, la otra ya es la estrategia de comunicación en Web 3. Me interesa la parte de también pues comentar de esa transición de Web 2 a Web 3, ¿en qué consiste? Porque la nombramos muchísimo, Silvia, y a veces no entramos a definirla, a explicarla en profundidad. Mira, me metí de lleno en esto porque en Fair Labs lanzamos la colección de NFTs del así español, del Real Club de Español de Barcelona. Y bueno, se hicieron cosas bien y se hicieron cosas mal. Y de ahí aprendí un montón y ahí me di cuenta que cómo de importante es no solamente lanzar tu producto Web3 correctamente, sino a saberlo adaptar a tu target market. Y si tu target market no está preparado o no sabe lo que le estás vendiendo, no va a apreciarlo. Con lo que por muy bien que tú lo hagas, no va a salir bien, ¿no? Y aquí nos encontramos que hay la Web3, bueno, ya lo he comentado, ¿no? Falta de educación, hay mucho desconocimiento también de la Web3 y falta aquí información, ¿no? Educación. Lo que hicimos en Fair Labs es les enviamos unas tips cada semana para que su público entendiera qué es la Web3, qué es un NFT, pero faltó más. Por otro lado, también comunicar, ¿no? Cuando si comunicamos, hacemos una colección de NFTs, la gente te dice, ¿qué? ¿Cómo? Con lo que tenemos que cambiar un poco las palabras, ¿no? Pues hacemos una colección de VIPs que te van a dar diferentes activaciones en el estadio. Ese sería otro ejemplo. Y otra cosa que me gusta muchísimo, que soy bastante fan, es, pues en vez de loguearte con tu wallet, porque cuando hablamos de Web 1 siempre decimos unidireccional, que te logueabas con tu email, Web 2 con tu social media, pues Web 3 te
logueas con tu wallet. ¿Qué pasa? Que al loguearte con tu wallet tenemos una fricción, porque si tú no sabes qué es un wallet, no tienes un wallet, aquí pues tenemos alta barrera de entrada. ¿Qué hacemos? Reducirla. Nos vamos a una solución web 2.5, que sería una web 2.5, sería poderte loguear y tener los mismos privilegios que una persona que lo haya hecho un wallet, pero con tu email. Aquí la diferencia que sería, si lo haces en un marketplace, por ejemplo, el marketplace acabaría siendo custodia de tus assets en vez de tú ser custodio. Tendría la responsabilidad del marketplace. Y sí que luego ya lo podrías poner, cuando ya sepas un poquito más, hacer la transferencia de tu wallet dentro del marketplace a tu propio wallet. Y sería un poco esta transición. Por otro lado, otras soluciones... Sí. Bueno, otra solución que tenemos es poder permitir pagar en cripto y en fiat en los comercios, ¿no? On-off ramp se llama. Y de esta manera, pues, podemos hacerlo sin tener la fricción de tener que ir a hacer una transacción con tu wallet, entrar, salir. También te quería preguntar, has hablado de ejemplos de consejos, ¿no? Les dabas a las empresas. Sí. Entre ese Web 2 y ese Web 2.5, mira, me parece interesante este concepto, pero una pregunta previa. Imagino que no todos los sectores, no todas las empresas que están en Web 2 pueden entrar en Web 3, ¿no? Es decir, hay empresas en las que, por ejemplo, guardar la información en blockchain les puede venir maravillosamente. Igual hay otras que no... O sea, todas las empresas, al final, seas del sector que seas, puedes aprovechar la Web 3, o hay algunos sectores que ni fu ni fa, no lo sé, ¿eh? O sea, por eso te pregunto. No, totalmente de acuerdo, Pedro. Y no se trata de vender todo e intentar vender, porque no se trata de esto, ¿no? Al final, cuando yo hablo con un cliente intento entender cuál es su visión de negocio, cuál es su misión, qué es lo que están haciendo en esos momentos y cómo lo podemos mejorar. Mejorar lo que están haciendo, añadir más revenue streams para que puedan entrar en una Web 3, que al final todo el mundo quiere tener más revenue streams, ¿no? Y mirar cómo lo podemos acoplar. La solución de pago fiat y cripto me parece una solución que casi todos los comercios lo pueden adoptar, por ejemplo. O un loyalty plan también es bastante transversal, pero no todas las empresas necesitan un loyalty plan. Hay empresas que no. Y este Web 2.5, has puesto dos ejemplos, el poder tener acceso a esa rampa, fiat, cripto, cripto, fiat, sí. o empezar, bueno, a tener ciertas opciones de la Web 3 todavía con servicios de la Web 2. Cuéntanos más así en profundidad, más ejemplos de esta Web 2.5. Ejemplos de la Web 2.5. Bueno, nosotros en el marketplace que teníamos en Fair Labs utilizábamos la tecnología Magic Link. Lo podéis buscar. Y con ellos lo que teníamos un partnership y lo que hacíamos era, gracias a ellos podíamos hacer el login y de esta manera nuestro usuario no tenía por qué tener un wallet propio. Sí que les creábamos su propio wallet en la plataforma. Más ejemplos, pues por ejemplo, hay un marketplace que se llama Travala que te permite, coge los hoteles de Expedia y de Booking y te permite comprar en cripto dentro de Travala. No sé si sería un Web 2.5, pero sí que te permite pagar en cripto unos hoteles que ya están, por ejemplo. Joder, también antes hemos comentado un poquillo tema ciberseguridad. Bueno, al final todo está relacionado con lo que decías al principio de la falta de educación. Si ya hay falta de educación financiera, ya la educación cripto, apaga y vámonos, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, pues al final, que es un sector que puede dar miedo a muchos, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos la semana pasada, creo que fue el 16 de diciembre, creo que fue. Lo he estado leyendo ahora, sí, el sábado, ¿no? Bueno, creo que fue el fin de semana. Vimos un exploit importante a unas carteras con NFTs. Me comentabas que antes que has estado echándole un ojo. Y nada, cuéntanos un poco y sobre todo desde el punto de vista de la ciberseguridad, de la importancia de oye, no confiarse de más, ¿no? Por así decirlo. Bueno, sin entrar en el sector cripto, ¿no? Esto es que lo tenemos que tener muy claro dónde guardamos nuestras contraseñas y cómo hacemos todo.
Y lo que te comentaba, ¿no? Voy a abrir también un melón aquí, pero por ejemplo, yo utilizo las PAS y las PAS ha tenido bastantes leaks. Y bueno, se tendrán que trabajar algunas soluciones. Yo siempre digo que se tendrá que hacer de alguna manera con una Digital Identity que te permita acceder a todos lados sin tener que poner cada vez un login diferente y, claro, tienes que tener una contraseña diferente, segura, pero no te vas a conocer todas las contraseñas. Y aquí tenemos un problema de usabilidad también para el usuario, ¿no? Y volvamos a lo del fin de semana, pues hay una plataforma de swapping que se llama NFT Trader, tuvo unos cambios hace unos días. ¿Y qué pasa? Que tú cuando interactúas en una plataforma vas aceptando transacciones, muchas veces pagando gas fees. Y muchas veces para revocar esas transacciones también tienes que pagar los gas fees, realmente no lo haces. ¿Qué pasó? Que encontró un hacker un leak de seguridad y pudo enviarse de los apes que tenían en un ledger y se los pudo enviar pues una cantidad de apes y mutan, con lo que fue un problema gordo. Lo solucionaron gracias a Boring Security, es una NGO que ayuda cuando hay casos de estas, son white hackers, ¿no? Y ayudaron porque este señor luego hacía phishing a la persona que le había quitado los wallets, estaba pidiendo rescate, ¿no? Y al final consiguieron un bounty de 120 ethers y al final quedó con esto, ¿no? Y estos 120 ethers los pagó el CEO de Yuga Labs. Pero al final esto se ha podido solucionar, entre comillas, bien, pero al final NFT Trader ahora tendrá mala reputación porque ahora tenemos una crisis reputacional aquí. Al final hemos tenido un leak y tenemos un problema porque ahora los usuarios no nos van a ver como nos veían antes. Y por otro lado, todos los problemas que ha ocasionado transversalmente, ¿no? Con lo que NFT Trader seguramente tuvo también unos fallos de seguridad, pero por otro lado, el propio usuario lo hubiese podido evitar usando tools como, por ejemplo, Revocache, que hace que tú puedas revocar todas las transacciones que has realizado y que no se queden ahí permanentemente. Mira, has hablado aquí de dos puntazos, ¿no? Dentro del sector ciberseguridad, pues lo que decías al principio, luego la imagen pública también, qué importante, ¿no? Porque al final dependes de una comunidad, de crear comunidad. En el momento que te pasa esto, estás un poco perdido. Tenemos un problema. Sí, tenemos un problema. Aquí vienen los de comunicación, crisis de reputación, ¿no? Y sí, por otro... Sí. No, sí, lo que decías. Y luego también el tema de los white hacks, que eso pues es algo, bueno, que ya existe en la humanidad, vamos a decir, de antes, pero que es muy representativo, ¿no? de la comunidad que se crea en Internet. Igual no conoces al que estás ayudando, pero estos hackers de sombrero blanco, que se les llama, estos white hacks, que lo que hacen al final es, en este caso, pues lo pones como ejemplo, es ayudar, ¿no? Somos unos héroes, ciberhéroes. Sí, ¿no? Héroes anónimos. Tal cual. Pues nada, oye, muchísimas gracias. Hablaremos contigo también en 2024. Y nada, Sí. felices fiestas si no volvemos a Igualmente. escucharnos por aquí. Silvia Mogas, fundadora Igualmente. de la agencia de innovación BNB Web3. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Y 38 de la tarde, 1:38 en las Islas Canarias. Hablamos ahora un poco de cómo ha sido el 2023. Queremos también mirar para adelante, que termina ya el año, y hablar un poquito de cómo va a ser este año que entra, este 2024. Interesante, porque es que ya en enero, lo hablábamos en la portada, ya en enero tenemos vamos a decir una fecha importante, pero no vamos a decir que se van a aprobar ya, pero vamos, previsiblemente podríamos ver ya las primeras aprobaciones de ETFs de Bitcoin al contado por parte de la SEC. Tenemos el halving en abril, entonces vamos a comentar un poco todo esto con Jesús Pérez, advisor de Fondo Cripto Luxemburgo, fundador de Criptoplaza. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues perspectiva de 2024, ¿cómo se presenta el año en el ecosistema cripto? Bueno, muy interesante porque además esta etapa cada vez se adelantan más, porque estos informes de predicciones que se hacían habitualmente se hacían más ya acabando el año, pero parece que esto como la Navidad se adelanta, ¿no? Y ya tenemos 4 o 5 informes de los principales fondos ya intentando de alguna manera
marca esas expectativas. Todavía nos quedan informes importantes, el de Messari, probablemente tendremos algo probablemente de Pantera, pero ya tenemos algunos de los fondos más importantes que están haciendo research y de análisis que ya nos plantean estas perspectivas y bueno, las nuestras que también daremos a conocer desde nuestro fondo y desde Criptoplaza que también estamos con ellas. Pero es un año, como decías, bueno, muy interesante porque ya hay cosas, van a haber realmente noticias que tienen impacto fuerte en el sector y como decías, ETF, halving y en un entorno también macro que también pues tiene sus incertidumbres. Veíamos ese cambio, ese pivote, ¿no?, que veíamos de macro, pero también afecta. Entonces, bueno, pues es interesante ver un poquito estas predicciones, repasar algunas de ellas, lo que nos pueden decir un poco todas estas expectativas y estas, de alguna manera, predicciones, y luego habría que repasarlas dentro de un año. Sí, mira, eso es interesante. Veo mucha predicción con lo que al final le interesa a muchísima gente, que es el precio de Bitcoin. También es verdad que se habían hecho también predicciones tal vez para este año que no se han cumplido. Entonces, pues interesante un poco comentar esto. Hay gente que lo pone en 80.000, hay gente que lo pone en 100.000. He visto hasta un millón, decía uno antes, cuando se aprueben los ETFs que llevamos tanto tiempo ya hablando del tema, que pueden estar perfectamente descontados ya por el mercado. Entonces, sobre estas predicciones, que no es tuya en este caso, he visto aquí, por ejemplo, 80.000 por parte de estas olas de Coinbase, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho, fíjate, yo aquí hace tiempo, y en 2019 creo que estando Bitcoin creo que en ese momento estábamos probablemente a 5.000, 6.000, tuve una charla, me acuerdo, en Barcelona, y yo me acuerdo que en ese momento hacía una predicción de Bitcoin a 50.000 de llegar, un poco por expectativas, ¿no? Yo creo que lo importante de estas predicciones es entender un poquito primero cuáles son las bases fundamentales de estas predicciones y en base a eso un poco qué podemos esperar. De los mejores análisis de estas predicciones ha sido el de Pantera. Tengo un gráfico aquí, no sé si se puede ver, que lanzaban ya hace tiempo, porque se lanzaba en 2023 a mediados, y hablaba primero de un evento del halving, llegando a un halving en $35.000. Fíjate que en ese momento estábamos muy por debajo todavía, el año lo empezamos por debajo de 20.000, y estamos ya en 40, estamos por encima de lo que se esperaba que llegar al halving, 43.000. Desde un punto de vista de predicciones, a ver, lo que casi todo el mundo está esperando es ver nuevos máximos. Eso implicaría superar esos 69.000. Y yo creo que la cifra un poco, de alguna manera, que todo el mundo está esperando son esos 100K. De alguna manera que sería un poco la expectativa que la tiene el mercado. Desde luego, ir a máximos parece algo que mucha gente descuenta. Y tiene sentido eso, porque hace poco también veíamos una predicción, este año además, de 1 millón de euros de Bitcoin que hacían esa apuesta que se hizo, no sé si te acuerdas un poco de esa parte. A ver, yo creo que desde un punto de vista de precio, la única forma o lo único que podemos utilizar como marco de referencia sería el oro. Sería decir si Bitcoin realmente, y yo creo que la narrativa cada vez más clara, se convierte en una especie de alternativa generacional o para muchos inversores que creen que las características de este activo monetario pues tiene mejores ventajas que el oro, si esto puede llegar a ser realmente una parte, un 20%, un 10%, un 15% del oro, ¿no? Que sería un poco... 10% de su market cap, dices. Sí, vale. Piensa que el market cap a día de hoy del oro estaría en torno a 13 trillions, el market cap a día de hoy de Bitcoin estaría en torno a 700 billions, entonces sería hacer un por dos de lo que es ahora. Y eso implicaría ser nada más un 10% de lo que es el oro. Eso nos situaría en torno a los 80.000 ese máximo, ¿no? Que Bitcoin tenga en este entorno, en este punto de consolidación, que se puede decir que tenga un 10% de esa demanda por activos monetarios. Bueno, a mí me parece que es razonable, porque creo que hay mucha gente que ya va a invertir en Bitcoin en lugar de oro. Yo creo que la generación nueva... Sí, lo que tiene que haber, claro, como decías, es un market cap mucho mayor para que la volatilidad no sea tan grande, ¿no? Claro. A ver, yo creo que cuando mayor sea el market cap, la volatilidad irá descendiendo porque eso pasa en general. Yo creo que aquí, creo que lo de ETF está descontado, que vamos a tener una entrada masiva de gente que quiere invertir en este activo. Para mí quizá el siguiente catalizador grande que podría explicarnos por qué puede llegar a esos 150K o 200 sería si los estados, si los bancos centrales
empezaran a plantearse tener Esa norma, ¿no?, que hablamos del Bitcoin. banco, era el banco de inversiones, ¿no? Hace un par de semanas lo estuvimos hablando aquí. Justo que decían que iban a permitir ya tener algo Hasta dentro un del 2%, balance. creo que era, Sí. ¿verdad? Si eso pasa, claro, ahí ya estamos hablando de otra magnitud. Estamos hablando que los grandes compradores de oro realmente son los bancos centrales. Pero eso lo ves cerca, Jesús. Eso sí que lo veo un poco más Eso, lejos, ¿eh? si hace un par de años lo veía muy complicado, pero fíjate, yo fui uno de los que aposté que un banco central tendría Bitcoin. Y a día de hoy, digamos que podríamos decir que El Salvador, un país, tiene algo de... el otro día vimos un poco qué países al día de hoy tienen ya algo. Ucrania sería uno de ellos. Yo creo que probablemente en algún punto, si Bitcoin triunfa, o sea, si realmente estamos hablando que este activo monetario triunfa, ese escenario pasa porque los bancos centrales tengan Bitcoin. Si no, creo que sería muy complicado llegar a ese escenario donde... y desde luego, eso triunfaría porque no solo triunfe en la parte de retail y no solo la parte de inversores, sino también como activo monetario mundial. En ese escenario, evidentemente, esos precios tienen sentido. En este punto en el que estamos y con el consenso que tenemos, pues yo creo que, bueno, llegar a 80K parece razonable dentro de esta monetización, que es el proceso de monetización que está teniendo Bitcoin, y me parece que tiene sentido. Y desde luego, si entra toda esa gente, y esto que es muy reflexivo, no hay que olvidar que estos ciclos son muy reflexivos, conforme sube el precio, es cuando la gente te empieza a llamar y es cuando la gente tiene más interés. La gente, incluso en el mundo tradicional, los fondos que más invierten son los que lo han hecho mejor el año pasado. No hay que olvidar que el mejor activo de este año, 150%, ha sido Bitcoin. Eso también va a tener un efecto llamada. Yo creo que, y además, si esto le sumas un poco todo lo que está desarrollando este entorno de cripto, que tendría también que Bitcoin capitalizarlo. Bueno, yo creo que es una de las predicciones. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, Pantera nos hablaba de 140.000. Parece muy exagerado, pero bueno, lo que parece que... De llegar a $140.000. 140.000. Uf. Pero es verdad que bueno, si lo vemos un poquito y hablamos un poco de esas predicciones en cuanto a cuánto ha multiplicado, el último halving multiplicó un 7 veces. Es decir, estamos hablando de que 35.000 multiplicaría 4 veces, a 140. Es decir, que no son cosas que hayan hecho... Entonces, bueno, esa sería una de las predicciones que tenemos. Desde luego, bueno, pues también Vanek también lo hablaba un poco de esos máximos. Bitcoin, por ejemplo, Vanek hablaba de que esos máximos se verían en Q4 de 2024. Bueno, veremos, tenemos el halving, tenemos los ETFs... de lo que estábamos ya en 42.000, o sea que parte de esa predicción que nos hablaba Pantera hace tiempo, que nos lo ponían 35.000, que ya nos parecía lejos, se ha superado y bueno, pues es una de las predicciones que tenemos. Es que estoy viendo aquí, precio de Bitcoin es la predicción número 1, 2 es aprobación del ETF de Bitcoin, que bueno, pues hemos hablado 1000 veces, por no repetirnos, tiramos al siguiente. Coinbase dice que va a doblar sus ingresos, bueno, eso también... Estará por ver cómo se comportan los exchanges. Es importante, creo que esa predicción tiene mucho sentido. De hecho, fíjate, uno de los mayores de los fondos que lo han hecho mejor aquí en España ha sido un fondo que ha invertido en empresas cotizadas relacionadas con cripto. Coinbase tiene, bueno, evidentemente si tenemos un mercado donde va a haber más trading de criptoactivos, desde luego Coinbase tiene que, siendo ahora mismo líder y con la parte regulatoria que no hay tanta... Como sabemos, no es nada fácil regularse en este entorno. Creo que Coinbase tiene ahí mucho que ganar. Pero también tiene Base, la blockchain propia, que creo que eso también no está muy descontado. Esa blockchain, si en algún momento emite un token, también puede ser un entorno donde puede generar un montón también de rentabilidad para Coinbase. ¿Crees que este año emitirán un token propio? Yo creo que una blockchain tiene que tener token propio para poder generar esos incentivos que generen esos validadores si quieres una red neutral. Sí, mira cómo aguanta BNB, a pesar de todo, que si multa de $2.700 millones que tal, y BNB sigue en cuarta posición en capitalización de mercado. ¿Y cuánto capitaliza ahora mismo BNB? Imagínate si a eso le sumamos que se crea una red parecida. Con este token solo 38.000 millones. Claro, imagínate el impacto en Coinbase de crear una red que pudiera tener una participación de eso. Y es verdad que Base ha tenido con Friendtech, vimos fue de alguna manera una de las primeras aplicaciones que triunfó en esta red. Y luego también, bueno, Coinbase no hay que olvidar también
USDC, creo que tiene muchos motivos Coinbase realmente para Y que estar. se lleva mejor con el regulador que Binance, por ejemplo. Se lleva mejor, no tan No bien, del todo, no no del del todo, no del todo, digamos que que siempre llueven collejas. Sí. Sí, pero por lo menos se lleva un poquito mejor, yo creo que al estar cotizada, ¿no? Fíjate en que el yo Nasdaq. esperaba que se llevara mucho mejor, porque ha sido una empresa que ha sido extremadamente cuidadosa con todo el tema regulatorio, pero la realidad es que tiene a día de hoy También muchos frentes abiertos judicialmente. con la SEC, con lo cual ese es el riesgo que tiene a día de hoy. Pues nosotros, por ejemplo, con el fondo lo hemos hecho claro, estas empresas parecen muy fuertes y de hecho, por ejemplo, los ETFs van a tener, Coinbase, por ejemplo, otras noticias, que va a tener la custodia de gran parte de los ETFs que se lancen ahora, pero también es cierto que también genera negocio, por supuesto, pero también es cierto que tiene una serie de frentes abiertos legales que para mí son una parte del riesgo importante. Total. Nosotros, por ejemplo, el fondo lo tenemos con BBVA Suiza de custodia, que BBVA no tiene ninguna liability en ese sentido. No ha hecho nada en el pasado porque lo ha hecho todo correctamente y digamos que como custodio a nivel legal no tiene ningún frente abierto. Y sin embargo, Coinbase pues tiene varios frentes abiertos. Hay un tema aquí que me hace gracia porque es que parece que puede ser así pues un poco baladí, pero yo creo que no. No sé si el efecto, no sé si ya se le llama también efecto Taylor Swift o el efecto Beyoncé, que es que se generaba una serie de inflación cuando hacía un show en cierta ciudad, entonces los precios se inflaban una semana antes y a veces pues tardaban más de un mes en volver a niveles previos. Entonces, dentro de una de estas predicciones de Coinbase hablan de Taylor Swift, la artista igual más famosa ahora mismo, que pretende lanzar una serie de NFTs. Esto, claro, también es una llamada a un público general y que pueda estar fuera del ecosistema cripto a que entre. Entonces también podría generar aquí un... Hay varias predicciones en ese sentido. NFTs es una de los mercados de alguna manera que dicen que se van a volver a nuevos máximos y parte de esta predicción se basa un poco en que pueda haber realmente este tipo de activos digitales puedan realmente jugar un papel importante en industrias como la de la música. También se habla, por ejemplo, de una predicción de la industria del juego, que es de las que pensábamos que el año pasado cogieron, con esos Axie Infinity, tuvieron un año donde demostraron mucha atracción, pero es verdad que no ha acabado de alguna manera de consolidarse en ningún juego potente. Es verdad que los juegos necesitan tiempo para... Son proyectos o son empresas con mucha necesidad de capital, pero es verdad que se lleva invertido mucho en juegos y que este año podemos ver también, quizás sea el año donde veamos un juego cripto que realmente traccione, que también son muchos usuarios. Entonces, todo esto hace, claro, esos juegos también tendrán NFTs, también, por ejemplo, la música tiene otros sectores, pero es otro, desde luego, un año donde, bueno, hay mucha gente que predice realmente que podemos estar en un año donde los NFTs hagan nuevos máximos precisamente por estos dos motivos. Mira, justamente hablaba el otro día con un amigo que se dedica un poco a videojuegos en blockchain, en Web3. Analistas de Fortune Business Insights decían que el mercado de juegos blockchain, de videojuegos en Web3, crecerá hasta 600.000 millones de dólares hasta el 2030. Que quedan 6 años al final. Sí, totalmente. Yo creo que y eso también va a tener impacto en las redes donde se desarrollen. Por ejemplo, estábamos hablando de Solana, que tiene también un importante sector de gaming. Avalanche también tenía importante. Ethereum, por ejemplo, tiene también una L1, una L2 que está relacionada con juegos para hacerla mucho más eficiente. Bueno, yo creo que ahí también va a haber importancia. Y bueno, otra de las predicciones es qué hará Ethereum con respecto a Bitcoin, ¿no? Aquí hablan, y yo estoy de acuerdo, que creo que va en 2023, es cierto que Ethereum lo ha hecho mucho peor que Bitcoin en general, no ha sido de los mejores activos, pero lo ha hecho relativamente. Creo que 2024 probablemente se dé la vuelta y haya una cierta reversión a la media y tengamos un Ethereum probablemente haciéndolo mejor que Bitcoin. Pero algunas predicciones, por ejemplo la de Vanek, dicen que no se superarán, Ethereum no superará a Bitcoin. Que claro, estamos hablando de 839.000 millones de market cap Bitcoin, 267.000 millones Ethereum. No está tan lejos como antes, cuidado. No, claro, como antes, pero... se ha alejado incluso un poquito más últimamente. Ha llegado a estar, ha habido un momento donde estaba incluso por encima del 50%. Bueno, veremos. Desde luego, yo creo que este año Bitcoin tiene un montón de
de catalizadores que creo que pueden hacerle. Pero desde luego Ethereum tiene un montón sobre todo con los upgrades que venían ahora. Veíamos hace poco, por ejemplo, ese nuevo estándar para la tokenización, que es otro de las grandes predicciones que salen este año, que también es un estándar para Ethereum. Y bueno, pues realmente Ethereum tiene mucho que decir este año, desde luego. Mira, me quedan solo 2 minutillos. No sabía si tirarte una u otra y ya las has nombrado tú. Real World Assets, entrada de JP Morgan, por ejemplo, dicen desde Coinbase, importancia de esos Real World Assets. Hemos visto este año cómo se ha comportado Chainlink, temazo también, ¿no? Totalmente. Yo creo que aquí hay varias predicciones. Una de las más importantes, ¿dónde llegarán las monedas estables? Yo creo que vamos a ver... Ese era el otro tema. Ese era un tema muy importante. Y luego, cuánto se va a tokenizar, ¿no? Tanto en bonos del tesoro como en, por ejemplo, real estate. Bueno, yo creo que las predicciones son muy elevadas este año. Desde luego, creo que hay muchas empresas haciendo esto. Bueno, aquí Token City también en España. Creo que realmente la industria está preparada para tokenizar un montón de cosas. Las monedas estables creo que es una de las cosas que va a disrumpir todo lo que es tema de pagos. Ahora estamos en 140 billions. Yo creo que este año vamos a ver probablemente en torno a los 500 billions de monedas estables. Tenemos a PayPal ya casi con 300 millones de USDCs, digo, de dólares. Y bueno, yo creo que va a ser una competición interesante. Veíamos hace poco, por ejemplo, emitir un euro por un banco en Europa. Entonces, bueno, yo creo que las monedas estables también van a ser, y desde luego los Real World Assets van a ser una parte muy importante. Pues mira, ya que has nombrado las stablecoins, dice Coinbase que este año se podrían utilizar en el mercado más dinero en stablecoins que utilizando tarjetas Visa. Yo creo que eso este año va a pasar. ¿Sí? Ya hemos visto puntualmente momentos donde se ha transaccionado más en cripto que en mundo tradicional. Yo creo que eso va a pasar. Incluso te diría que Visa ya ha hecho acuerdos, no es con Solana, para utilizar dentro del para utilizar monedas estables. Sí. Con lo cual incluso Visa puede ser que se haga también parte de esta actividad. Yo creo que el tema de monedas estables no hay marcha atrás y creo que en esa parte, bueno, pues claramente unos casos de uso que ha triunfado en cripto, porque mandar dinero gratis a cualquier parte del mundo creo que es algo tan tal cual. Una ventaja tan importante que creo que eso no hay vuelta atrás. Pues aquí lo tenemos que dejar. Gracias por este repaso de las predicciones. Ha sido de Vanek y de Coinbase. Las colgaré ahora ya que me las has pasado. Las voy a colgar en nuestra web. Perfecto. Para que los oyentes puedan verlas con más calma, que ahora pues en la radio siempre tenemos esta cierta prisa. Sí. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos ya en 2024. Felices fiestas, Jesús. Igualmente. Nosotros lo dejamos por hoy, volvemos mañana a la misma hora, 2 de la tarde, 1 en Canarias. Pasen todos una feliz tarde y mañana nos volvemos a escuchar. Adiós.